Pues nada, muchas gracias Juanma, gracias también al SEDA y a la facultad, y gracias por el proselitismo. Quien quiera, ya no voy a repetir más, quien quiera leer el libro se lo puede descargar, que yo también soy co-coordinador del libro que antes presentó Marta. Bueno, yo voy a hablar sobre activismos juveniles en el marco de un proyecto de investigación en el que yo estoy adscrito, digamos, en la UNED. Y voy a intentar presentar un poco los resultados preliminares de ese proyecto de investigación. Pero antes quería intentar conectarlo con la ponencia que ha dado Marta, con la masterclass que ha dado Marta, intentando situar contextualmente cómo entender los activismos juveniles dentro del contexto español en los últimos años, en la España más reciente y quizás los últimos 5 años, ¿no? Entonces, quería hablar un poco del contexto macro, meso y micro. Dentro del contexto macro, en los últimos años acontecemos a un gobierno progre, entre comillas, ¿no?, que han cada uno una legislatura en minoría, que ya venía de otro gobierno en coalición también, con una extrema derecha que ya está en las instituciones, que está normalizada desde hace unos años, y esto también es muy importante, con voceros mediáticos y con un ecosistema de comunicación que da muchas facilidades para lanzar a la agenda política, a la agenda pública, el mensaje de la extrema derecha. Yo creo que no se puede entender todo lo que está pasando en el último contexto sin plantear esto, ¿no? A nivel económico, pues una salida de la crisis sanitaria del COVID que generó ajustes económicos, hay una inflación galopante en los últimos años por el tema de la guerra de Ucrania, que ha bajado la paridad del poder adquisitivo, y el poder adquisitivo de la población es comparativamente menor anteriormente, y eso golpea sobre todo a las nuevas generaciones, más allá de las políticas sociales que está intentando compensar de forma contracíclica el gobierno. Culturalmente asistimos también a una guerra cultural, a lo que ellos denominan dictadura woke, que básicamente es cuestionar amplios consensos sociales a través de los avances en derechos, etcétera. Pues medioambientalmente, la crisis climática que tanto denuncia el activismo climático de Fridays, de Extinction Rebellion, etcétera. La transición energética en la agenda europea de la Unión Europea, pero que se implementa tarde y mal, con políticas de greenwashing. Y en el ámbito sanitario, por ejemplo, pues el COVID como gran laboratorio sociológico de lo que puede ser una pandemia de un poco de desastre social, ¿no? A nivel un poco meso quiere decir, se refiere un poco a las organizaciones o colectivos que están en el nivel intermedio de la sociedad civil con respecto al Estado y la sociedad, ¿no? Se ha hablado mucho del 15M y veo gente joven. Quería preguntar si toda la gente joven me refiero generosamente, 34 años hacia abajo, estás incluido, si todo el mundo, antes de que se hablara del 15M, sabía lo que era o le sonaba, la gente joven. Vale. No, lo digo porque a veces cuando se habla, o sea, cuando los académicos un poco usamos un lenguaje, a veces damos por entendido que se entienden algunas cosas y vivimos en un contexto muy presentista, muy de vivir el presente. Y yo recuerdo algunas clases que daban la Complu, la gente de políticas de 18, 19 años, la mitad de la clase no sabía lo que era el 15M. Lo digo también por pensar un poco cómo tenemos un poco situada la memoria de lo más inmediato. Acontecemos también a una institucionalización creciente, como decía Marta, de los movimientos sociales a raíz del ciclo municipalista. Eso tiene la parte buena de que hay un contexto ha habido un contexto de legislación en avance social. Hemos visto un poco el desborde del movimiento feminista a través de nuevas generaciones que entran en el movimiento feminista y con nuevos marcos y con nuevos temas generan una agenda propia. Ha servido también para revitalizar un poco el movimiento feminista con las huelgas del 8M. Lo que decía antes del afianzamiento de la normalización del activismo de la extrema derecha, no sé hasta qué punto es muy cuantitativo el activismo de la extrema derecha, pero hay activismo y es un activismo que creo que está por estudiar. Es un activismo muy determinado por un ecosistema mediático que pone temas en la agenda, y ahí tiene que ver un poco cómo funcionan las nuevas redes sociales tipo TikTok, tipo Instagram,
los bots en Twitter cuyo algoritmo favorece la circulación de un mensaje concreto en comparación a otros mensajes, ¿no? Eso no está muy estudiado. También influye mucho las leyes Mordaza a partir de, yo creo, la ley Mordaza creo que se implementa en 2015, puede ser. Pero no solo la ley Mordaza, están también diferentes ordenanzas públicas con respecto a la ocupación, que se convierte en el nuevo chivo expiatorio de la oligarquía. Está también la reforma del Código Penal, que hace que plantear la estrategia de desobediencia civil en los movimientos sociales sea cada vez más difícil, porque está emergiendo una suerte de lo que Pedro Oliver llama la burorepresión. Básicamente los activistas los fríen a multas y cuando se dan cuenta que lo están friendo a multas están muy desincentivados para salir a la calle a hacer activismo de calle real, ¿no? Eso es importante para un poco entender ese ecosistema del nuevo activismo que se nos viene. También hablaba de la pandemia, el impacto de la pandemia es fundamental. La salud mental surge como un nuevo eje discursivo. La nueva generación es la que se atreve a sacar el tabú de la salud mental y sacarlo como un nuevo eje de debate. Pero también con la pandemia, algunos efectos duraderos fue el aumento del contexto securitario a partir de todas las restricciones que hubieron, tanto totales como parciales. Se hicieron muchísimas detenciones, muchísimas violaciones de derechos y ha generado un aumento de un contexto represivo, que eso, sumado a ese contexto de burorepresión, desincentiva a la hora de ser activista en la calle, ¿no? Y después esto llevado un poco a la dimensión más individual del hecho de plantearse ser activista social, pues implica diferentes cosas, como puede ser como esa tensión entre la confianza institucional de gente que cree que llegar a las instituciones y hacer un activismo de cara a las instituciones tiene sentido, con gente que ha pasado por ahí o ha visto a sus compañeros pasar por ahí y se plantea que no tiene ningún sentido porque la capacidad de transformación real de las instituciones pues es bastante cuestionable. Después, una polarización política desde arriba me refiero a una polarización política generada por los propios medios de comunicación y por la propia arquitectura, digamos, oligárquica y la concentración de medios de comunicación que decide cuáles son los temas de los que se habla e incorporan esos temas que quiere la extrema derecha, como puede ser la migración, que por cierto, hoy es la primera vez en no sé cuántos años que la migración es el primer problema para los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, pero a su vez reconocen que no les afecta en su día a día, con lo cual te da bastantes pistas de cómo ha sido colocado de forma bastante estratégica por parte de ciertos sectores mediáticos, ¿no? También hay esa cierta tensión intergeneracional. Una de las cosas bonitas que comentaba antes Juanma, que pasó en el 15M, fue, digamos, es verdad que fue un movimiento con mucho componente juvenil, pero había mucho diálogo entre diferentes generaciones. Quitando un poco el movimiento feminista con el 8M, ahí sí que hay mucha colaboración intergeneracional, un poco lo que se ve es que cada vez ese clima, digamos, inclusivo se ve cada vez menos después del, digamos, el colapso del ciclo del 15M, perdón. Eso también implica cuestiones de salud mental, eso lo reconocen muchos activistas, después indagaré en ello, ¿no? Mucha dificultad de lo que la gente llama o de lo que las personas activistas llaman militar, es un poco los códigos que manejan ellos, fatiga activista y sobre todo por el tema de la represión, pues un miedo a hacer un activismo más de calle, más de hacer acciones que puedan ser de desobediencia civil, de ocupación o de todas esas acciones de desobediencia colectiva, que fue uno de los elementos distintivos del ciclo 15M. Un poco con este contexto paso un poco a hablar del proyecto en el que yo estoy adscrito. Bueno, es un proyecto que habla un poco es en inglés, se titula Youth Activism y es básicamente abordar los diferentes activismos juveniles que hay en España. Un poco el objetivo del proyecto es intentar, con estos cambios crecientes que hay en las formas de activismo y en las formas de compromiso juvenil, intentar un poco mapear un poco las diferentes formas de compromiso y de activismo que puede haber en los jóvenes. ¿Qué entendemos por jóvenes?
pues partimos de la definición del INJUVE, que recientemente ha ampliado la definición del grupo de edad de jóvenes hasta los 34 años, es un cambio reciente. Ahora mismo se está haciendo la última encuesta nacional de juventud, que sale cada 4 años, y que hace después lo veremos algunas preguntas sobre participación política, muy genéricas, por eso es importante hacer estudios cualitativos para después poder diseñar buenos estudios cuantitativos. ¿Y por qué los jóvenes? Porque los jóvenes básicamente son el motor del cambio social y son la gente que prefigura una nueva sociedad en la cual poder imaginar cómo los movimientos sociales se pueden desarrollar, ¿no? En ese sentido, el proyecto se centra en la dimensión individual del activismo, en ese nivel un poco microsociológico y mesosociológico. Lo que nos interesa, dicho de otras maneras, lo que nos interesa es saber cómo las personas jóvenes viven los procesos en los cuales se hacen activistas y no partir de cuestionarios previos o de otro tipo de estudios que muchas veces tienen un enfoque adultocéntrico y un poco paternalista, que son los investigadores mayores, como podría ser yo, porque yo no soy joven, hacen los marcos de significado en los cuales se sienten un poco cohibidos los jóvenes a responder a ese tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, un poco lo que nos interesa es eso, saber cómo se socializan políticamente, qué tipo de compromisos tienen, cómo es ese proceso en los cuales adquieren diferentes compromisos, y focalizarse también, esto es una cuestión que a lo mejor no suena mucho, pero en el campo sí que está bastante pulido, en sociología política, que sería un poco la disciplina en la que me movería los estudios de movimientos sociales, se suele hablar de participación. Hay una definición clásica que es participación convencional, básicamente en las elecciones, y participación no convencional. Eso es una clasificación como muy anquilosada, porque muchas veces hay muchos modelos híbridos entre un tipo, en otra, en fin. Entonces queríamos salirnos un poco de lo que es la participación y centrarnos en cuál es el significado, la dimensión que las personas jóvenes le dan un poco a eso, ¿no? Y cuál es sobre todo eso. Y hacemos una distinción de 3 tipos de activismos juveniles. Por un lado, los movimientos sociales, por otro lado, las prácticas de militancia o de activismo dentro de los propios partidos políticos o plataformas partidistas, y por otro lado, dinámicas específicas dentro de los feminismos, en plural. Porque sí que partimos como una hipótesis que hay una nueva generación de feministas con nuevos códigos militantes que están cambiando las formas de agenda y de comportarse, digamos, en los movimientos sociales, no solo en los movimientos feministas, sino en movimientos mixtos también. ¿Qué más? Bueno, un poco lo que nos interesa saber es este tipo de transformaciones, cómo se han transformado, sobre todo a partir de grandes eventos de movilización, como fue el 15M, del que tanto se ha hablado, o las huelgas del 8M, o las huelgas climáticas, etcétera, ¿no? Hay diferentes rasgos. Haciendo una revisión bibliográfica, veíamos que hay nuevos rasgos en este tipo de activismo, como puede ser la digitalización en las redes sociales, es decir, mucho activismo que no se plasma en una organización concreta, pero que sí hay mucha reivindicación y rasgos que se pueden considerar activismo en el uso de TikTok, en el uso de Instagram, en el uso de redes sociales, en la conversación cotidiana en Twitter o en X, que por cierto, el dueño de X es Elon Musk, y ya sabemos a quién apoya las próximas elecciones de Estados Unidos, o sea que cuando hablaba de la facilitación de ciertas plataformas comunicativas para algún tipo de mensaje concreto, pues me refería un poco a eso, ¿no? ¿Qué más? Después también en el activismo performativo y creativo. Cada vez es más importante algún tipo de activismo que se sale un poco de la acción tradicional a nivel organizacional y se basa más pues, en el formato comunicativo, en memes, en cuestiones visuales, virales, etcétera, ¿no? Y también diversificación de las causas. Aparte de un poco del auge del feminismo, hay nuevos temas que están saliendo en las encuestas que movilizan a los jóvenes, como puede ser la cuestión racial, temas considerados postmaterialistas como el animalismo, y por ejemplo el tema de la salud mental también es muy importante.
Entonces, planteado un poco esto, las preguntas de las que partimos se refieren a cómo las personas jóvenes convierten sus compromisos en acción, en activismo, ¿no? Y sobre todo, cómo es el proceso. Nos interesa saber cómo es el proceso y no por qué del proceso, porque el por qué del proceso es una mirada muy estática y muy presentista que te puede responder una persona en un determinado momento, pero si miramos el cómo podemos ver cómo ha sido ese proceso más gradual y a partir de ahí ver cómo se interrelaciona un poco la vida cotidiana con la vida activista de esa persona joven para ver qué tipo de contextos y de eventos moldean un poco ese proceso para ser activista y dejar de serlo, por otro lado. Entonces, tenemos tres hipótesis. Una se refiere a que los jóvenes activistas prefieren un estilo de participación más individualizado que les permite sentirse conectados con sus compañeros sin excesivas exigencias de pertenencia. Una segunda hipótesis que se refiere a que estas nuevas configuraciones del activismo juvenil se integran en un panorama de mucha diversidad y diferentes formas de expresión de esos compromisos, y un tercero que alude al género, que dice que el género se cruza con el resto de variables socioestructurales, se refiere a la sociodemográfica, que condicionan las experiencias del activismo juvenil. Entonces, en ese sentido, nosotros hablamos, en lugar de utilizar el término militancia, que es aquí hay cierta guerra entre el uso activista y el uso académico, digamos, del lenguaje, hablamos de activismos juveniles porque consideramos que la militancia se refiere más a una cuestión más comprometida, jerárquica, organizacional, ¿no? De un compromiso más estructurado, y lo que estamos viendo es que ese modelo ya no se da tanto. Eso no significa que todos los activismos ahora sean fluidos, significa que cada vez estamos yendo hacia modelos híbridos de activismo. Ya hemos hecho este es un poco el planteamiento de la estrategia de las entrevistas. Hacemos entrevistas semiestructuradas y biográficas. Ahora explicaré un poco en qué consiste. Hicimos un trabajo de campo que consta de dos partes, ¿no? Primero, una primera aproximación, que lo que hicimos es hacer una suerte de revisión bibliográfica de todo lo que hay, que no hay mucho, sobre nuevas formas de activismo. Hicimos un análisis de todas las fuentes secundarias que hay sobre datos de participación sociopolítica de jóvenes, del CIS, de la Encuesta Social Europea, el INJUVE, el Centro Reina Sofía. Hay muy poco publicado, otra cosa es que se haga por parte de gabinetes o de diferentes instituciones y gobiernos, sobre manifestaciones y sobre activismo a nivel de encuestas. Esto es importante decirlo, porque esto es una carencia importante. Ahora parece que la nueva encuesta de juventud que unos compañeros están diseñando y que saldrá por los próximos meses, sí que hay datos que aluden a eso, pero hay muy poco. Entonces, solo nos sirve como datos de contexto. También hicimos 4 grupos de discusión, es una técnica cualitativa que se utiliza en sociología un poco para ver los principales discursos sociales sobre un tema muy concreto, y ese grupo de discusión se lo hicimos a jóvenes que eran activistas o habían sido activistas, para un poco ver los principales temas que nos ayudaran a diseñar nuestra propuesta metodológica, que consistió de una segunda fase de hacer entrevistas que ahora comentaré. Aquí he sacado los 2 gráficos del último informe de juventud, son datos publicados en 2020 que 2019, que alude a formas de participación, formas de activismo en cierto modo de jóvenes en España. La muestra es muy buena, de más de 6.000 personas, y aquí podemos ver que obviamente la participación que más se hace es participación electoral, pero sí que después, ahí lo clasifica por grupos de edad dentro de los propios jóvenes. Ahí sí es verdad que, por ejemplo, participar en una huelga de 15 a 19 años destaca, ¿no? Porque era la época de las huelgas climáticas, entonces eso influyó. Y ahí se puede ver un poco cómo se hacen las preguntas y el tipo de preguntas que se hacen. Esto también nos da una idea de qué tipo de estudios sociológicos se hacen. Aquí hay muchas cosas que pasan dentro del activismo día a día, que no se preguntan, porque esto es básicamente una encuesta. Y aquí los asuntos por los cuales se han participado en diferentes reivindicaciones, que recogen manis, sean legales o ilegales, y huelgas. Y aquí se ve que claramente las que destacan son las cuestiones de género, cuestiones de educación, medio ambiente,
y ya en Cataluña la cuestión del procés, que es la sentencia o la independencia. Lo demás es bastante residual en realidad. O sea, que esto, lo que quiero decir con esto es que si miras cuantitativamente te salen grandes grupos de cosas, pero hay que ir a lo cualitativo para ver cuáles son los procesos graduales de cambios que se pueden dar en los nuevos tipos de activismo. Entonces, nuestra muestra de entrevistas que hemos hecho 56, realmente hemos hecho más porque antes de hacer todas estas hicimos entrevistas un poco para probar cómo funcionaba el guión de la entrevista y demás, y hemos dividido, como decía, entre partidos políticos, organizaciones políticas, grupos feministas y diferentes activismos diversos, entre los cuales están los ecologistas, los sociocomunitarios y de libertades civiles. Y aquí he de decir que también teníamos una hipótesis, es una hipótesis de que cada vez hay más activistas online, pero no hemos conseguido entrevistar a ninguna influencer político. No sé por qué, si es por un tema de que son tan individuales que no se dejan entrevistar o son tan profesionales que no se dejan entrevistar, pero ahí hay un problema de trabajo de campo que no hemos sabido abordar. Bueno, muy rápidamente los criterios de muestreo cualitativo que hemos tenido en cuenta se refieren, bueno, en la edad a diferenciar joven adulto, entre comillas, de tener siempre en cuenta la equidad de género, contemplar las diferentes situaciones de actividad, si trabaja o no trabaja, etcétera, el nivel educativo, si están en la ciudad o no están en la ciudad, la clase social y otras dos digamos, variables que son muy importantes porque dependen un poco de las hipótesis del proyecto, que es lo que denominamos la modalidad de expresión del compromiso, que es ver si los activistas que vamos a entrevistar tienen un activismo sostenido en el tiempo o con idas y salidas, que ahí lo consideramos como más individual, y por otro lado el grado de institucionalización del colectivo, porque tenemos un poco la hipótesis de que a más institucionalizado esté el colectivo, más formal, más jerárquico, va a ser más difícil que este nuevo modelo de activismo híbrido y un poco fluido se pueda dar, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poco los criterios de muestreo que hemos utilizado y cómo se dividen un poco las entrevistas a partir de estos dos grandes criterios, por un lado el sociodemográfico y por otro lado estos dos criterios de interés analítico, que son el grado de institucionalización, es decir, si es un partido o una asamblea, ¿no? Yendo a los dos polos, si es muy estructurado o muy poco estructurado. Y el otro es la durabilidad, si es un activismo sostenido en el tiempo, en este caso tengo que decir en el tiempo hasta que se hace la entrevista, porque es una entrevista de ahí hacia atrás, es decir, hacemos entrevistas a personas entre 18 y 34 años, entonces no se pueden considerar historias de vida como suelen hacer los historiadores, sino es una entrevista de su corta trayectoria. Lo digo porque es un cierto sesgo que también hay que tener un poco en cuenta. Y aquí intentamos hacer una suerte de invención, que es tener esto para que él o la activista lo cumplimentara previamente y que le sirviera como reflexionar sobre su propia vida activista y que esto sirviera como incentivo para, a la hora de que utilizamos el guión de la entrevista, se fuera acordando de esto y fuera situando cada acontecimiento o evento activista aquí, ¿no? Y sobre todo porque tenemos el objetivo de intentar combinar cómo es la trayectoria vital y la trayectoria activista, porque tradicionalmente cuando se estudia el activismo no se alude a la vida personal de la gente, y la vida personal de la gente es fundamental para poder estudiar cómo entras en el activismo, cómo empiezas en una asamblea, cómo te socializas en el movimiento estudiantil, etcétera, ¿no? Este es el caso de una chica que es súper activista, Cristina, que es de Asturias, pues un poco ponía aquí, pues en Gijón, estudió secundaria, muy importante la relación con el padre, porque eso va a explicar por qué a través de diferentes sentires que va teniendo se involucra en una asamblea feminista que habla de la cuestión de la igualdad y de los cuidados, cómo su viaje a Buenos Aires de Erasmus le condiciona mucho para después entender la política de otro modo, cómo en Barcelona se mete en una asamblea de comunicación y al darse cuenta de que se habla en catalán, para ella, que es no catalano parlante, es como un mecanismo de exclusión a la hora de sentirse una igual en esa asamblea, ¿no? Y nos contaba un poco eso. Entonces, a raíz de aquí, lo que han hecho los activistas es como
ellos mismos documentar su propia experiencia, y esto nos ha facilitado entrar en profundidad en las entrevistas que hemos hecho. Y ya paso a intentar bocetar como muy trazo grueso algunos resultados preliminares que hemos ido encontrando para intentar hacer ese mapeo de los principales rasgos emergentes del activismo juvenil. ¿Cómo voy de tiempo? Voy bien, ¿no? Vale. Para saber un poco lo que me detengo. Entonces, empezando por la socialización política, pues vemos que la socialización política inicial, que ahí ponemos hasta los 15 años, puede ser más, vemos que es clave, pero no es decisiva a la hora de configurar activismo, en el sentido de que cuando hay lo que se denomina un gran evento transformador, como puede ser el 15M, el 8M, o por ejemplo la cuestión del procés en el activismo catalán, a gente que no había sido socializada políticamente a través de su grupo de iguales, básicamente sus colegas, estar en ese momento histórico concreto le ayuda a socializarse en el activismo y se hacen activistas en ese momento, ¿no? También hay una importancia de elementos socializadores menos visibles, como nos contaban, pues el hecho de ir a una biblioteca y de leer libros de política, o de que mi profesor de secundaria sale mucho, mi profesor de historia precisamente me enseñara cómo fue la historia política de España, hizo que me preocupara, y yo a través de ahí pues empecé a leer más y me interesé por la política, en familias que tradicionalmente no tenían ningún tipo de bagaje político y no habían tenido esa digamos, socialización política más habitual, que suele ser un poco la familiar. Eso va un poco hacia un poco lo que queremos ver, que es un modelo interactivo de socialización, donde importa la familia, pero también importa la escuela, y una cosa muy importante es como lo que decía el nuevo ecosistema mediático de comunicación. Una de las cosas que estamos viendo es que sobre todo las personas más jóvenes se socializan políticamente con los móviles, sobre todo con la cuestión de TikTok, Instagram, que ahí hay muchos mensajes políticos, y consumen información política a través de ahí. Y ahí sí que hay una brecha muy importante entre hombres y mujeres muy jóvenes. Estoy hablando de las personas entre 18 y 25 años. Además, esto está bastante medido por encuesta, que la diferencia ideológica, medida por la escala esa del 1 al 10, es de más de un punto, cuando siempre había estado como muy junto, y eso es, digamos, relativamente, cualitativamente, es una diferencia importante, ¿no? Lo que decía un poco antes, a nivel de socialización política, 15M, el 1 de octubre, las huelgas del 8M son muy importantes. Yendo un poco a lo más mesosociológico, lo organizacional, hemos visto que hay unas estructuras organizativas que son más o menos permeables a las diferentes trayectorias activistas. O dicho de otra manera, es más fácil irte y salir de una asamblea de vivienda o una asamblea feminista y que te permitan volver que de un partido político. Si eres un cuadro de un partido político y te vas, difícilmente vas a poder volver. Hay, digamos, ciertos muros invisibles a nivel de esa forma jerarquizada y estructurada de organización que dificultan mucho que vuelvas a poder, digamos, estar integrado en ese tipo de organización. También hay una cuestión de conflictos dentro de las propias organizaciones que influyen en cómo se sienten los activistas. Y aquí también se destacan una cosa que es un legado del 15M, que es intentar crear comisiones de bienvenida, comisiones de mediación, resolución y atención de conflictos, sobre todo porque uno de los rasgos distintivos del 15M era el consenso y la inclusividad para intentar atender a diferentes públicos, ¿no? Después hay algunas cosas más específicas, por ejemplo, del movimiento feminista, que es que dividen mucho al movimiento, y eso implica pues, salidas concretas de activistas, como es el posicionamiento. Bueno, pues esto ha sido muy debatido, como saben, en cuestiones importantes dentro del feminismo, como puede ser la ley trans o puede ser la regulación de la prostitución, ¿no? Y una cosa que sí es muy común dentro de los movimientos sociales, más que en otro tipo de colectivos, es lo que se dice, sobre todo por las activistas mujeres, la masculinización de los espacios y un intento de búsqueda de soluciones para que haya una equidad real de participación, ¿no? Yendo a la relación entre trayectorias personales y activistas, lo que ponía antes como el cuadro aquel que un poco lo relacionaba, pues hay algunos hitos vitales que son muy importantes de interrupción de lo que llamamos las carreras activistas o las trayectorias activistas. Pueden ser un cambio de residencia, hacer un Erasmus, cambiarte de ciudad,
la entrada al mercado laboral suele ser lo principal que suele interrumpir como esas trayectorias. También es muy importante, esto es bastante lógico en realidad, es la clásica de, no, si yo voy a la asamblea porque después de la asamblea nos echamos unas birras, ¿no? Pues básicamente eso. La vida social y las amistades ha sido un factor determinante para que mucha gente esté en el activismo y se pueda sentir, digamos, como con un grupo, una red de apoyo, ¿no? Y después hay momentos más proclives al activismo, como puede ser, esto es bastante lógico también, los primeros años en la universidad, sobre todo para la gente que no es de clase trabajadora y no tiene que trabajar, tener trabajos a tiempo parcial, periodos de desempleo, sobre todo son momentos de mucho tiempo libre que los activistas pueden utilizar para hacer su activismo. Que por cierto, una de las cosas que también me llama la atención, sobre todo porque en mi época nos socializábamos en el movimiento estudiantil en gran parte, con la implementación del sistema Bolonia y esto de que haya que hacer actividades todo el día en la universidad, tengo la intuición de que cada vez es más difícil que se pueda hacer un activismo estudiantil y activismo universitario como se hacía antes. Creo que está diseñado para que eso sea bastante complicado, porque por lo menos lo que he visto yo en la Complu, que se hacen un montón de actividades y que solo van 3 o 4 alumnos, básicamente es porque tienen que hacer trabajos en grupo, tienen que tener un montón de asignaturas y esto lo hemos visto mucho en la facultad. Y yo creo que es una cosa también como importante que a veces tenemos esta mirada adultocéntrica de echar la culpa a los jóvenes y realmente es que no pueden hacer otra cosa porque están llenos de trabajos y demás, ¿no? Yendo un poco ahora a los movimientos de la trayectoria activista, aquí tenemos diferentes tipos ideales en esa secuencia que es interactiva, no es lineal, no es evolucionista, ¿no? Que sería socialización política, entrada y permanencia en el activismo, estabilización en el tiempo, cambio a nuevos activismos, multiactivismo, o lo que se llama la multimilitancia, que es estar en diferentes colectivos a la vez, y el abandono. Y el abandono podría ser momentáneo o puede ser definitivo, ¿no? Y ahí vemos muchos movimientos. Entonces, el multiactivismo en diferentes grados hemos visto, y eso sí que nos ha sorprendido, que es que en gente que ha militado o milita en partidos políticos, también militan movimientos sociales. Y esto es curioso porque muchas veces los estudios de movimientos sociales se estudia diferenciando los movimientos sociales de los partidos políticos como si no fuera un proceso secuencial y que pueda ser complementario, sino que es totalmente diferente. Entonces, es una cosa interesante para poder incluso recuestionar los planteamientos académicos. También llama la atención que en el abandono del activismo, a las personas que hemos entrevistado que han abandonado el activismo, la mayoría dicen que es algo temporal. Y ya pasa el tiempo y ves que no es temporal, pero lo plantean como algo temporal y ahí como que se vislumbra un vínculo como simbólico, emocional con ese colectivo, ¿no? Y un poco para ilustrar esto, quería leer para salir un poco también de la turra tan teórica y tal, quería leer una cita que ilustra un poco la interacción entre la vida personal de activistas y un poco los movimientos de la trayectoria militante de una activista catalana que dice, o sea, yo que la había tenido un poco como la necesidad de involucrarme en proyectos sociales o que tuvieran que ver con, bueno, pues eso, con la transformación del barrio en general o con hacer campañas, incluso políticas y tal. Entonces, a través de participar en el SPLAI, conozco la Ximenella, que es como la entidad esta que es la coordinadora, y sí que conozco gente porque es gente que al final ha ido a los colegios públicos, institutos del barrio, me reencuentro con alguna gente y me empiezan a introducir en el tema del casal de jóvenes, de, oye, mira, vamos a tener un casal de jóvenes que lo vamos a inaugurar el año que viene, estamos preparando como todo el proyecto, ¿te interesaría participar? Y yo, bueno, claro, en ese momento también tengo mucho más tiempo para participar de estos proyectos. Estoy estudiando en la universidad, solo estoy trabajando 4 horas al día, 3 horas al día, entonces la mayoría de mi tiempo lo dedico a la militancia. Un poco aquí como que quería sacar esta cita para ver como todas esas dimensiones de lo micro a lo macro, ¿no? Se ve en lo micro como esa predisposición subjetiva a ser o no activista, un poco lo más organizacional de las relaciones que hay con colectivos y lo macro, lo que viene más de arriba, de exposición a agencias movilizadoras, ¿no? Después, siguiendo con la interrelación entre el activismo y la vida personal, bueno, también es bastante lógico, ¿no? Los cambios vitales son muy importantes con el activismo en momentos cruciales de la vida de esa persona joven. Empezar la uni,
tener que tener un trabajo, sobre todo un trabajo full time, movilidad geográfica. Y también, aunque no lo pongo aquí, la cuestión emocional y de salud mental es muy importante. Recuerdo la entrevista con un chico que justo al final de la entrevista me decía, en realidad creo que esto no te lo dije bien porque estuve un año sin poder participar en nada, porque ahora, yo no lo sabía en ese momento, pero yo estaba deprimido. Estaba deprimido porque estaba militando, lo dejé con la chica con la que estaba y además mi mejor amigo se lió con esa chica solo para hacerme daño. Entonces yo lo estuve pasando fatal y estuve un año sin ir a ningún tipo de colectivo porque ir ahí me hacía daño, ¿no? Era como lo que me relataba, también me lo decía como desde la parte un poco emocional. O una chica que me decía, yo estaba full militando en el colectivo, pero de repente tuve que abortar y fue un mal trago. Entonces estuve meses sin poder ir a ningún tipo de asamblea ni nada porque estaba en casa y que no podía salir, ¿no? Como diferentes cosas a nivel emocional que muchas veces se disocia un poco la parte más racional y emocional a la hora de hablar esto y yo creo que es muy importante, ¿no? Y lo que decía un poco antes, en esta interrelación, los amigos y las relaciones sociales dentro de las organizaciones es fundamental, ¿no? Porque eso a su vez genera vínculo con la organización y eso, por un lado, te puede afianzar con ese activismo porque te da sentimiento de identidad, de pertenencia, pero si hay un conflicto también puede ser muy doloroso, porque genera un efecto de expulsión que hace difícil que vuelvas a estar. No sé si se ve muy bien esto, yo aquí en el ordenador sí que lo veo bien. Esto es un análisis, hemos hecho el análisis cualitativo de las entrevistas con un software que se llama Atlas-T, que básicamente hace un análisis un poco de las citas a partir de diferentes dimensiones que tenemos, ¿no? Entonces hacemos códigos y con esos códigos vamos relacionando unos con otros. Entonces, por el lado que tienen ustedes aquí serían los códigos referentes al activismo y por el otro en la vida personal, ¿no? Y ahí, como se puede ilustrar, es un análisis de concurrencia, es decir, relaciona cuando sale uno y coincide con el otro, y ahí se puede ver, por ejemplo, que la entrada y la permanencia en el activismo es fundamental, la movilidad geográfica y la educación. Pues cuando te vas de tu ciudad para ir a otra universidad y entras en el movimiento estudiantil, pues ahí, por ejemplo, se podría ver. O la estabilización en el activismo, y ahí es fundamental pues la subsistencia, el trabajo. O el siguiente sería cambios a nuevos activismos, que ahí es pues también es importante la cuestión de la movilidad, y lo que me llama más la atención es que el abandono del activismo, el que más sale es cuestiones individuales, ¿no? Cómo se lleva a lo individual eso. Y ya la última parte un poco del guión se basaba en la identidad, la autoidentificación que tenían las personas activistas un poco de su actividad. La verdad que esta pregunta fue bastante complicada de responder, bueno, de formular sobre todo de responder, porque y ahí sí que habían como dos grupos muy separados, los que eran bastante activistas que decían, pero no tiene sentido la pregunta, mi vida es militar, yo milito y este es el sentido de mi vida. Y había gente que decía, no, sí, a mí me da cierta identidad, aprendo cosas, me sirve para conocer gente, para socializar, y ahí sí que se veía un poco esa dicotomía entre los dos tipos ideales de entre la persona que tiene una trayectoria sostenida y la persona que tiene una trayectoria como más intermitente a ese activismo un poco más fluido, ¿no? Y un poco yendo ya al final, a ver, esto no es una cosa positivista, es un poco emergente post-positivista, entonces hemos intentado ver con los resultados preliminares hasta qué punto se pueden testear las hipótesis o ver cómo se pueden cambiar, ¿no? Y la hipótesis 1, la que decía que los activistas jóvenes privilegian un estilo de participación más individualizado, se puede decir que sí que se ve esta tendencia, pero sí que sigue habiendo un compromiso muy fuerte en algunos tipos de activismo. Y hablo, por ejemplo, de algún tipo de feminismo y de partidos políticos. Ahí sí que hay una identificación muy fuerte y muy sostenido en el tiempo. Después, la hipótesis 2, que dice que las organizaciones políticas con estructuras estables y formalizadas siguen predominando las formas tradicionales de militancia. Esta sí que nos la reventamos porque para nada es muy cuestionable, porque hemos visto que en estas organizaciones
hay un modelo híbrido, como decía antes, hay muchas personas, muchas más de los que yo creía, incluso personas de partidos de derecha que participan en colectivos, personas del PP o de Vox que participan en el movimiento vecinal. Yo esto no me lo esperaba, por ejemplo, porque uno tiene ciertas prenociones y tiene ciertos prejuicios y piensa que pues las personas que piensan como tú van a tener un tipo más privilegiado de activismo, ¿no? Pero esto sí que nos llamaba la atención. Y la última hipótesis, que alude más a la cuestión de género, que el activismo de las mujeres jóvenes posee unas dinámicas más específicas que se distinguen por la centralidad de la solidaridad grupal, la construcción de comunidades de afecto. Sí que más o menos veíamos esa tendencia, pero nos faltaba hacer más entrevistas para poder saturar la muestra. Entonces sí que vemos que pueden ir por ahí los tiros, pero también con las últimas divisiones que han habido en el movimiento feminista también ha habido solidaridad, pero ha habido también bastante bronca. Entonces necesitamos un poco ampliar esa muestra cualitativa para poder ver un poco cómo se puede refutar esa hipótesis. Y nada, ya para ir finalizando, ahora mismo tenemos líneas de investigación abiertas. Esto en general es un tema de investigación muy emergente y las líneas pues son muy abiertas. Por un lado, el papel de las emociones en el activismo juvenil. Hemos visto que hay varias emociones, por ejemplo, la ecoansiedad en el activismo climático se ve muy claro. Son personas muy reflexivas, que tienen muy claro, que leen mucho y que te lo dicen, hablan en esos códigos. La ecoansiedad les afecta en su día a día. O en el caso, por ejemplo, del feminismo o los feminismos, la rabia como elemento politizador para entrar en las asambleas y para salir a la calle a movilizarse, ¿no? Conectando con eso, otra línea que tienen unas compañeras es la percepción de espacios seguros para las jóvenes activistas feministas, obviamente en espacios mixtos, por si no tendría sentido, y como la importancia de las redes de apoyo, los grupos de pares, las amistades, es muy importante para mantener trayectorias activistas aquí. Otra es la carrera militante. Carrera militante básicamente es la trayectoria de personas jóvenes dentro de los partidos políticos, y aquí sí que se ve que hay una trayectoria más old school o más de toda la vida en partidos políticos, pues los consolidados, los mayoritarios como Partido Socialista, PP o incluso Junts o el PNV. Y ya la última sería la influencia de la precariedad en las trayectorias del activismo juvenil. Y sobre todo lo que nos interesa ver es cómo las personas precarizadas o de clase trabajadora pobres se mantienen en el activismo, pese a que el ecosistema para el activismo esté diseñado para gente que tenga tiempo libre y sobre todo que tenga un capital cultural, digamos, amplio, ¿no? Y ya las conclusiones serían un poco ver estos patrones emergentes. Nos puede servir para hacer, bueno, eso, un mapeo, unos tipos ideales de diferentes tipos de participación, y con esto hacer estudios más rigurosos, hacer buenas encuestas y estudios que le sigan a este estudio, que nos permitan un poco ver cuáles son realmente esos cambios y tener, digamos, respuestas significativas. Y ya para concluir, sí que quería, de cara al debate, porque como decía Marta, o sea, yo estoy cansado de escucharme, también me interesa saber lo que piensan ustedes, sobre todo lo que piensan ustedes las personas jóvenes. Entonces, bueno, más allá de preguntar lo que no entiendan, obviamente, o si hay algo que les llame la atención, quería preguntarles cómo ven esto, o lo que les haya llamado la atención de esto, aplicado a los retos que hay en la actualidad para el activismo, sea en movilizaciones del 20A, sea en colectivos feministas, o sea, por ejemplo, en el movimiento ecologista, en diferentes grupos que se han desarrollado aquí. Y yo creo que con esto ya estaría.